1000 años después de la Gran Paz, la galaxia parecía tranquila. Las guerras terminaron, los imperios firmaron tratados, y las especies viajaban sin miedo entre las estrellas. Pero esa calma era frágil, demasiado frágil. Solo hacía falta un pequeño secreto para romperla. En la Estación Médica Humana Aurora 7, el doctor Adrián Soler trabajaba en turno nocturno. Todo estaba silencioso, solo el sonido suave de las máquinas y la luz azul de las pantallas. Adrián era un médico joven, pero muy respetado por su mente lógica y su corazón humano. Él trataba a cualquier especie, desde humanos hasta insectoides. Esa noche, algo extraño ocurrió. Una alarma roja apareció en la pantalla. Nave desconocida aproximándose. Especie Uberraak. Adrián frunció el ceño. Los Uberraak eran una raza orgullosa, fría y fuerte. Nunca pedían ayuda a los humanos. Nunca. Para ellos, pedir ayuda era una señal de debilidad. La estación tembló ligeramente cuando la nave Uberraak se acopló sin permiso. No enviaron saludo. No enviaron códigos. Solo silencio. Adrián sintió un mal presentimiento. Las puertas metálicas se abrieron de golpe. 3 Uberraak entraron cargando un contenedor negro, grande, pesado, cubierto de símbolos de advertencia. El contenedor tenía marcas de garras por fuera, como si algo adentro hubiera intentado escapar. Los Uberraak no hicieron contacto visual. No hablaron. Solo empujaron el contenedor hacia el médico humano. Adrián respiró hondo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué problema tiene? El líder Uberraak levantó la voz, dura y fría. Una bestia nuestra. Está muriendo. Haz lo que quieras. Y ahí estaba el primer misterio. Los Uberraak adoraban a sus criaturas felinas gigantes llamadas Firal. Para ellos eran sagradas, símbolos de honor. Jamás abandonarían una. Jamás. Pero esta vez, lo habían hecho. El contenedor se abrió lentamente. Una nube de vapor salió y llenó la sala con un olor metálico, como sangre quemada. Adrián dio un paso atrás. Y entonces la vio. Una criatura felina enorme, del tamaño de un coche pequeño, yacía adentro. Su pelaje plateado estaba manchado de heridas negras. Su cuerpo temblaba. La respiración era lenta, pesada, dolorosa. Parecía que algo la estaba comiendo desde dentro. Su nombre, según la placa del contenedor, era Sarrá. Los ojos amarillos de la bestia se abrieron un poco. Vio al humano. No rugió. No atacó. Solo miró con dolor profundo. Un dolor que atravesaba la piel y llegaba al alma. Adrián sintió que esa mirada decía una sola palabra. Ayuda. Sin miedo, él se acercó y tocó suavemente su cabeza. La bestia no se movió. No mostró agresión. Era como si aceptara su destino, o como si esperara que los humanos fueran mejores que los Uberraak. Adrián encendió el escáner médico. Después de unos segundos, la pantalla se llenó de datos rojos. Su corazón casi se detuvo. Dentro del cuerpo del Firal había parásitos desconocidos. Eran pequeños, oscuros, como gusanos metálicos. Pero esto no era una infección normal. Los parásitos tenían tecnología dentro. Eran mitad biológicos, mitad máquinas. Eran nanobots vivos. Alguien los había creado. Adrián sintió un escalofrío. Estas criaturas no solo estaban matando al animal, estaban controlando su sistema nervioso. La bestia estaba siendo usada como un experimento. Como un arma. El médico salió de la sala y miró a los Uberraak, que esperaban con expresiones tensas. ¿Qué hicieron? ¿Por qué su bestia tiene nanobots dentro? Los Uberraak no respondieron. No se miraron entre ellos. Solo bajaron la cabeza, como si tuvieran miedo de algo, o de alguien. El líder habló finalmente. No hicimos nada. No queremos verla más. Y en ese momento, Adrián entendió la verdad más grande. Los Uberraak sabían algo. Y estaban mintiendo. El humano regresó al contenedor.
La bestia respiró con dificultad, pero levantó la cabeza cuando él entró. Sus ojos intentaban enfocar su rostro. Era una mirada triste, una que decía que estaba luchando para seguir viva. Adrián tomó su mano y habló con voz calmada. Te voy a ayudar. Quiero salvarte. La criatura hizo un sonido suave, un pequeño gemido. No era un rugido fuerte. Era un sonido pequeño, débil, como si usara sus últimas fuerzas para pedir esperanza. El escáner volvió a sonar. Una alarma roja apareció. Los nanobots se estaban activando. Sarrá comenzó a convulsionar. Sus músculos se tensaron. Sus garras golpearon el metal. Sus ojos se abrieron con terror. Adrián retrocedió un paso, sorprendido. Los Uberrak se movieron rápidamente hacia la puerta, nerviosos, como si supieran que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Los nanobots reaccionaban a una señal externa. La criatura dejó escapar un rugido lleno de dolor. No era agresión, no era furia, era desesperación. Y Adrián lo entendió. Si no actuaba, Sarrá moriría en minutos. Y algo más peor que su muerte estaba por comenzar. La bestia levantó la cabeza por última vez. Miró directo a Adrián. Esa mirada decía: solo tú puedes detener esto. El médico apretó los dientes, tomó sus herramientas y gritó: prepárense. Voy a intentar salvarla. Pero antes de que pudiera tocarla, el cuerpo de la bestia empezó a brillar desde dentro. Una luz oscura, como energía artificial, pulsaba entre su piel. Los nanobots estaban despertando completamente. Y Adrián, un simple médico humano, estaba a punto de enfrentar algo que podría romper 1000 años de paz. La sala médica tembló ligeramente cuando la luz dentro del cuerpo de Sarrá comenzó a pulsar. El doctor Adrián Soler se quedó congelado por un segundo. Aquella energía oscura no era natural. Era fría, mecánica, casi viva. Los monitores mostraban signos caóticos. Frecuencia nerviosa acelerada. Actividad anormal en el cerebro. Los nanobots estaban respondiendo a una señal remota. Adrián sintió un escalofrío. Esto no es una simple infección, murmuró. A través del cristal, los Uberrak retrocedieron aún más. Uno de ellos incluso dio un paso atrás con miedo visible. La raza más orgullosa y brutal de la galaxia estaba temblando frente a su propia criatura. Eso decía mucho. Adrián respiró profundo. Él era humano. Y los humanos no corrían. Se acercó a la mesa y ajustó los controles. La bestia felina, Sarrá, rugió con dolor. La energía oscura atravesó su piel como si quisiera romperla. Sus músculos se expandían y contraían de forma inhumana. Era como si algo dentro intentara tomar control total. Adrián gritó: necesito fijar los estabilizadores neuronales. Las máquinas comenzaron a humear por la sobrecarga de energía. Pero él no se detuvo. Puso electrodos alrededor del cráneo de la criatura. Cada vez que tocaba su piel caliente, sentía ondas de vibración que parecían latidos, pero no del corazón. Eran latidos artificiales. Latidos de nanobots vivos. ¿Qué te hicieron?, murmuró. Sarrá abrió un ojo lentamente. Su mirada era mezcla de terror, debilidad y confianza. Ese momento hizo que Adrián apretara su mandíbula. Él no iba a dejarla morir. Los monitores comenzaron a mostrar líneas que se movían como serpientes metálicas dentro del cuerpo de la criatura. Los nanobots se reunían cerca de la médula espinal. Adrián comprendió el peligro. Si los nanobots tomaban el control del sistema nervioso, Sarrá ya no sería una criatura viva. Sería un arma. Un arma controlada desde algún lugar desconocido. Adrián miró a los Uberrak a través del vidrio. Díganme que saben. Díganmelo ahora. El líder Uberrak apretó los dientes. No es asunto tuyo, humano. Adrián golpeó la mesa con furia. Va a morir. Y algo más va a despertar dentro de ella. Ustedes lo saben.
Los Uberraak se quedaron en silencio absoluto. Eso era peor que una respuesta. La bestia convulsionó. La luz metálica se intensificó. Adrián corrió al panel central y activó el modo de emergencia, bloqueo biotecnológico. Un campo azul cubrió el cuarto, reduciendo la señal externa, aunque no completamente. Los Uberraak observaron, tensos. Humano, habló uno con voz baja. Si la bestia despierta, todos estamos en peligro. Adrián respondió sin mirarlos. Despertará, pero no como ustedes piensan. Inyectó un sedante especializado. Durante unos segundos, funcionó. Pero luego, los nanobots comenzaron a quemarlo desde dentro del cuerpo de Sarrá. Una luz roja salió de sus venas. Un rugido sacudió la sala, un rugido de dolor y de rabia mezclada con energía artificial. Era como si la bestia estuviera luchando contra su propio cuerpo. Adrián ajustó el escáner con manos temblorosas. La pantalla mostró algo que lo dejó helado. La señal que activaba los nanobots no venía de la nave Uberraak. Tampoco del espacio cercano. Venía de un lugar más lejano. Un transmisor oculto, desconocido. Era una señal codificada en un lenguaje que ninguna especie conocida usaba. Adrián sintió que la verdad se acercaba, lentamente, como una sombra. En ese momento, Sarrá dejó de moverse. Su cuerpo quedó rígido. Su respiración se volvió frágil, casi inexistente. Adrián corrió hacia ella. No, no te rindas. Sus manos temblaban mientras revisaba los signos vitales. La criatura estaba a punto de entrar en paro total. Entonces ocurrió algo inesperado. La bestia movió ligeramente la pata y tocó la mano de Adrián. Su mirada, aunque débil, estaba llena de desesperación, casi como si rogara. No me dejes sola. Ese pequeño gesto fue suficiente para despertar una furia humana que ninguna criatura en la galaxia quería enfrentar. Adrián gritó: no pienso dejar que mueras. Tomó una herramienta médica prohibida para uso común. Un dispositivo de bloqueo nanomecánico, aún experimental, creado solo para investigación. Era peligroso. Podía fallar. Podía matar a ambos. Pero era la única opción. Lo encendió. El dispositivo emitió un sonido eléctrico potente. Los nanobots dentro del cuerpo de Sarrá reaccionaron de inmediato, moviéndose rápidamente como pequeñas sombras metálicas intentando escapar. Adrián los vio en la pantalla, corriendo hacia el corazón, huyendo del bloqueo, protegiendo algo. ¿Qué están escondiendo?, susurró. El dispositivo creó un campo magnético que obligó a los nanobots a detenerse por segundos. Y en esos segundos, Adrián vio algo en el escáner. Algo que no debía existir. En el centro del pecho de la bestia, dentro del corazón, había un núcleo oscuro, como un pequeño cristal negro rodeado de energía artificial. Los nanobots no estaban matando a la bestia. Estaban protegiendo ese núcleo. Adrián sintió que su respiración se detenía. Ese núcleo no era natural. No era Uberraak. No era humano. Era tecnología de una civilización oculta. Un mensaje. Una semilla. Un arma. Algo planeado para despertar. La sala vibró. La luz del núcleo comenzó a brillar de manera inquietante. Los Uberraak golpearon la puerta. Humano, aléjate de ella. Pero Adrián no se movió. Se acercó a Sarrá, puso su mano en su cabeza y dijo en voz suave: voy a descubrir quién te hizo esto. Te lo prometo. La bestia, al borde de la muerte, abrió un ojo. Y una lágrima cayó. Entonces, la señal remota aumentó de intensidad. Los nanobots despertaron completamente. Toda la sala se llenó de luz negra. Y Adrián comprendió. Esto era solo el comienzo. La luz negra que salió del cuerpo de Sarrá llenó toda la sala médica. Las sombras se movían como humo vivo, y los nanobots vibraban con energía peligrosa. El doctor Adrián Soler sintió un zumbido dentro de su cabeza, como si la señal misteriosa intentara entrar en su mente también. Por un momento,
no escuchaba nada más. Solo un pulso oscuro. Un latido artificial. Sarra estaba entre la vida y la muerte. La criatura intentaba respirar, pero cada respiración parecía una batalla. Adrián sabía que si no actuaba en segundos, todo terminaría. Él agarró el panel central y lo reinició manualmente. Al hacerlo, el campo magnético volvió a estabilizarse un poco. La luz negra bajó su intensidad, aunque el núcleo oscuro dentro del pecho de la criatura seguía brillando de forma inquietante. Los Uberraak golpeaban la puerta con fuerza. «Humano, sal de ahí ahora mismo». Pero Adrián ignoró las órdenes. Se acercó al escáner y lo ajustó a nivel profundo, algo que estaba prohibido sin permisos especiales. Quería saber todo. Quería ver qué era aquel núcleo, de dónde venía y quién lo había puesto dentro de la criatura. La pantalla mostró una imagen ampliada. Lo que vio lo dejó sin aliento. El núcleo no era solo tecnología. Estaba hecho de tejido vivo mezclado con metal oscuro, una combinación imposible para cualquier especie conocida. Era un híbrido. Mitad vida, mitad máquina. Pero había algo más. Un símbolo, grabado en la superficie del núcleo. Un símbolo antiguo, casi ritual. Un círculo perfecto con 3 líneas cruzadas. Adrián lo reconoció. Había visto ese símbolo en un archivo casi secreto mientras estudiaba medicina interestelar. Era el símbolo de una organización perdida siglos atrás. Una organización que la galaxia pensaba que era solo mito. La Orden Sombra. Adrián tragó saliva. La Orden Sombra era famosa en viejas historias. Seres que experimentaban con vida, creando armas vivientes, híbridos biotecnológicos y criaturas para controlar imperios desde las sombras. Se decía que eran invisibles, que nadie los había visto en 1000 años, que solo actuaban cuando querían romper la paz. ¿Estaban de regreso? Adrián sintió miedo por primera vez desde que empezó su carrera médica. Si la Orden Sombra estaba detrás de esto, el peligro era más grande de lo que imaginaba. Sarra movió lentamente su cabeza hacia él. Sus ojos amarillos brillaban levemente, como si la criatura entendiera lo que Adrián había descubierto. Era como si quisiera decirle algo, como si rogara por ser escuchada. Adrián se acercó y puso su mano en su frente suave. «Tranquila, estoy aquí». En ese momento, la criatura emitió un pequeño sonido. No era rugido, no era dolor. Era un sonido diferente. Un sonido mental. Una vibración que no venía de la garganta ni del pecho. Venía de su mente. Y entonces, ocurrió. Una imagen entró en la cabeza de Adrián. Por un instante, él ya no estaba en la sala médica. Estaba en un planeta oscuro, lleno de edificios rotos, gritos y luz roja de alarmas. Sarra estaba ahí, mucho más joven, corriendo por un laboratorio extraño, rodeado de criaturas encerradas en cápsulas. Criaturas que parecían Firal como ella, pero mutadas, distorsionadas, algunas con ojos artificiales, otras con venas metálicas, todas sufriendo. La imagen mostraba sombras moviéndose entre las cápsulas. Sombras altas, encapuchadas, con manos largas y delgadas. La Orden Sombra. Uno de ellos tocó la cápsula de Sarra con un dedo metálico. Ella gritó. Luego, todo se volvió oscuro. La visión terminó abruptamente. Adrián regresó a la realidad, sudando, jadeando. La bestia dejó su cabeza caer, agotada. ¿Puedes comunicarte conmigo?, preguntó él, sorprendido. La criatura, con las pocas fuerzas que le quedaban, dio un pequeño parpadeo lento. Era un sí. Adrián sintió una mezcla de miedo y fascinación. Sarra no era una simple bestia. Era inteligente, consciente, y quizás, algo más. La puerta metálica finalmente se abrió. Los Uberraak entraron rápidamente, con armas apuntando. «Aléjate de la criatura, humano», rugió el líder. Adrián levantó ambas manos, frustrado pero firme. «Ustedes sabían».
Sabían que esta criatura estaba infectada con tecnología de la Orden Sombra. Los Uberraak bajaron sus armas lentamente. Sus expresiones cambiaron de furia a vergüenza. El líder habló con voz baja. No queríamos traerla aquí, pero no teníamos opción. Adrián dio un paso hacia él. ¿Qué opción? La estaban dejando morir. El Uberraak cerró los ojos por un segundo. La bestia, Sarra, vio algo que no debía ver. La Orden Sombra la marcó. Adrián sintió un nudo en el estómago. ¿Marcar? ¿Qué significa eso? El Uberraak respiró profundo. Significa que si ella vive, la Orden Sombra vendrá por ella. Vendrá por todos nosotros. Sarra dejó escapar un sonido débil, como un gemido. Adrián se arrodilló a su lado rápidamente. No te voy a dejar morir. Y no voy a dejar que ellos te maten. Los Uberraak observaron la escena. Había algo en la forma en que la bestia miraba al humano. Una conexión que no podía negarse. Finalmente, el líder Uberraak habló. Humano, no entiendes. La Orden Sombra destruye civilizaciones enteras por criaturas como ella. Adrián se levantó lentamente. Entonces tendrán que pasar sobre mí. Los Uberraak se quedaron en silencio. Nunca habían visto a un humano desafiar algo así. Con esa calma, con esa determinación. Adrián respiró profundo y miró el núcleo oscuro en el escáner. Si la Orden Sombra la marcó, significa que hay un propósito. Un mensaje. Algo escondido. Y entonces dijo la frase que cambiaría toda la historia. Voy a descubrir la verdad, aunque tenga que enfrentar a la Orden Sombra. La sala quedó en silencio, hasta que los monitores comenzaron a sonar otra vez. El núcleo dentro del corazón de Sarra empezó a abrirse, y algo dentro, algo antiguo, algo peligroso, estaba despertando. La luz del núcleo de Sarra se expandió, llenando toda la sala con un resplandor oscuro y metálico. Adrián sintió un calor extraño en sus manos mientras revisaba los monitores. Cada segundo contaba. Cada segundo podía ser el último para la criatura, y para toda la estación. Los Uberraak retrocedieron instintivamente. Incluso el líder, quien nunca mostró miedo, parecía temer lo que estaba sucediendo. Nunca había visto algo así, murmuró uno de ellos, con voz baja. Adrián observó los signos vitales de Sarra. Los nanobots, aunque ahora parcialmente bloqueados, comenzaban a reorganizarse dentro del cuerpo. Parecían inteligentes, conscientes de la amenaza que representaba Adrián. Esto no es solo tecnología, es control mental, dijo Adrián. Y si no hacemos algo rápido, la Orden Sombra tomará el control de ella, y de todo lo que esté cerca. Sarra dejó escapar un rugido débil, pero cargado de energía. Su cuerpo temblaba, sus garras golpeaban la mesa con fuerza. A pesar del dolor, Adrián pudo percibir algo más. La criatura estaba luchando contra los nanobots, intentando mantenerse consciente. El líder Uberraak dio un paso adelante. Humano, te lo advertimos. Esta criatura no es solo una bestia. Es un arma. Y si logras controlarla, los secretos que contiene podrían destruir imperios. Adrián se inclinó hacia Sarra y susurró. No eres un arma, eres vida. Y voy a protegerte. Con manos firmes, conectó un dispositivo experimental de neutralización de nanobots directamente al núcleo del corazón de Sarra. Una corriente eléctrica suave pero potente comenzó a recorrer el núcleo, obligando a los nanobots a detenerse temporalmente. De repente, un mensaje holográfico apareció en el aire, emanando del núcleo mismo. Un símbolo familiar, el de la Orden Sombra, flotaba entre destellos de luz. Una voz metálica, fría y autoritaria, resonó en la sala. La criatura ha sido marcada. La humanidad no debe interferir. Se aproxima la purga. Los Uberraak se estremecieron. Incluso ellos, los orgullosos guerreros, parecían intimidarse ante la presencia de esa advertencia. Adrián respiró hondo. Purga,
Eso significa que vendrán. Y no vendrán solos. Sarrá, a pesar del dolor, se levantó lentamente. Su mirada ahora estaba enfocada, como si entendiera la amenaza que se avecinaba. El rugido que salió de su garganta no era de miedo, sino de desafío. Esto no es solo mi batalla, pensó Adrián. Es nuestra batalla, y tenemos que ganarla. Mientras ajustaba los parámetros del dispositivo, la sala comenzó a vibrar. La señal de los nanobots se intensificaba. Era como si algo más, algo lejano, estuviera intentando tomar control absoluto de la criatura. Humano, apártate de ella, gritó el líder Uberraak, con desesperación. Adrián no se movió. Su mente estaba clara, su objetivo definido. La humanidad siempre había sido la especie que enfrentaba lo imposible. Y él estaba decidido a demostrarlo. No voy a dejar que la Orden Sombra gane, ni que nadie la destruya. En ese instante, un pensamiento cruzó por su mente. Si los nanobots estaban siendo controlados remotamente, debían existir emisores en la galaxia, ocultos y poderosos. Localizarlos sería imposible, excepto que Sarrá parecía reaccionar a algo dentro de su núcleo. Ella puede guiarnos, murmuró Adrián. Tiene información. Tiene un mapa, o al menos un rastro. Sarrá extendió una de sus patas delanteras hacia Adrián. Lo tocó suavemente. Una descarga de energía suave pero clara recorrió su cuerpo, y de repente, en la mente de Adrián, aparecieron imágenes de lugares remotos. Estaciones abandonadas, planetas oscuros, laboratorios secretos. Era como si la criatura estuviera mostrando la ubicación de los emisores de la Orden Sombra. Entonces, tenemos que actuar rápido, dijo Adrián, antes de que ellos sepan que sabemos. Pero mientras hablaba, los monitores comenzaron a parpadear nuevamente. Los nanobots empezaron a resistir el bloqueo. Se agrupaban alrededor del núcleo con rapidez sorprendente, formando una especie de escudo invisible. Ellos no permitirán que la criatura escape, murmuró uno de los Uberraak. Adrián no dudó. Con precisión humana, ajustó el dispositivo para sincronizarlo con los latidos de Sarrá. Cada pulso eléctrico estaba coordinado con su corazón, intentando interrumpir la señal externa sin dañarla. La criatura gimió, pero no atacó. Ella estaba confiando en él. Entonces, un sonido metálico profundo resonó en toda la estación. La señal externa había encontrado un nuevo canal. Los nanobots comenzaron a responder con mayor fuerza. Sarrá rugió, y por un instante, la energía dentro de ella iluminó toda la sala como un sol negro. Los Uberraak cayeron hacia atrás. El líder murmuró con incredulidad. Nunca había visto a un humano controlar algo así. Adrián sabía que estaba arriesgando todo. Su carrera, su vida, incluso la paz de la galaxia. Pero había algo que lo motivaba más que el miedo, la verdad. La verdad que Sarrá llevaba dentro de su corazón, y que podía cambiarlo todo. Voy a protegerte, dijo en voz alta, mientras ajustaba el dispositivo por última vez. No importa quién venga, vamos a luchar juntos. La criatura se tensó una vez más, luego respiró profundamente. El núcleo oscuro dejó de brillar por un instante. Adrián comprendió que tenían una ventana de tiempo muy corta. Ahora, pensó, es cuando empieza nuestra verdadera batalla contra la Orden Sombra. La sala quedó en silencio por unos segundos. El núcleo había dejado de pulsar, pero Adrián sabía que esto era solo el inicio de un enfrentamiento mucho más grande. Sarrá lo miró directamente a los ojos. Su rugido ahora era firme, decidido, como si dijera, confío en ti, no me falles. Adrián tomó aire y apretó los controles del dispositivo. El próximo movimiento determinaría no solo la vida de Sarrá, sino el destino de toda la galaxia. La sala médica estaba llena de tensión. Adrián Soler respiraba profundamente mientras sus ojos permanecían fijos en el núcleo de Sarrá. Cada pulso de energía que salía del corazón de la criatura parecía un recordatorio de que el tiempo se acababa.
La Orden Sombra estaba activa, y cualquier segundo perdido podía significar la muerte de la bestia, o peor, la apertura de una puerta que nadie podría cerrar. Zarra emitió un rugido bajo, casi humano, como si comprendiera que su supervivencia dependía de la decisión de Adrián. El médico humano nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Pero los humanos tenían algo que las máquinas y los alienígenas no podían replicar: determinación y coraje. No estás sola, Zarra. No vamos a dejar que ellos ganen, murmuró Adrián, ajustando el dispositivo experimental. Los nanobots reaccionaron violentamente, enviando ondas de energía que sacudieron la sala. Las luces parpadearon, y la pantalla del escáner mostró que los nanobots estaban reorganizándose. Su patrón no era aleatorio, estaba inteligentemente coordinado para resistir cualquier intento de intervención. Adrián no se detuvo. Sabía que cada acción debía ser precisa. Usó una combinación de impulsos eléctricos y pulsos magnéticos, sincronizados con los latidos del corazón de Zarra. Con cada pulsación, los nanobots se debilitaban un poco, pero la señal externa seguía intacta. De repente, la criatura felina hizo algo inesperado: se levantó. Con esfuerzo, sus patas delanteras golpearon el suelo, proyectando chispas sobre el metal. Su rugido resonó en toda la estación, no solo de dolor, sino de desafío y voluntad de lucha. Adrián vio la chispa de algo extraordinario. Zarra no solo estaba sobreviviendo, estaba combatiendo. La bestia luchaba con instinto y conciencia, una combinación que ningún ser vivo había mostrado ante nanobots inteligentes. «Eres más fuerte de lo que pensaba», murmuró Adrián, sonriendo con cansancio. En ese momento, los Uberrak se acercaron con cautela. Ya no gritaban órdenes. Sus miradas mostraban respeto mezclado con miedo. El líder habló con voz baja. «Nunca pensé que un humano pudiera hacer esto, controlar su núcleo y no matarla». Adrián respondió sin levantar la voz. «No se trata de controlarla, se trata de protegerla. Ella confía en mí». Zarra se inclinó ligeramente, tocando la mano de Adrián con su pata. Un flujo de energía recorrió sus cuerpos. Era un vínculo, un entendimiento mutuo. Adrián comprendió que la criatura no solo podía sobrevivir, podía guiarlo hacia algo más grande. «Debemos prepararnos», dijo, con decisión. «La Orden Sombra no se quedará quieta. Y necesitamos toda la fuerza que podamos reunir». El núcleo comenzó a brillar nuevamente, pero esta vez de forma controlada. Adrián vio patrones en la luz, coordenadas y símbolos que aparecían en la pantalla del escáner. Zarra estaba comunicando algo. No palabras humanas, no idioma Uberrak, algo telepático, directo a la mente del médico. «Está mostrándome dónde están los emisores», dijo Adrián, sus ojos brillando con determinación. «Si podemos desactivarlos, podemos salvarla y detener la señal». Los Uberrak intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos murmuró: «Nadie ha logrado siquiera acercarse a los emisores, es un suicidio». Adrián lo miró directamente, con la calma que solo los humanos podían mostrar frente al miedo. «Entonces alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien soy yo». Zarra, aunque agotada, se acercó y frotó su cabeza contra la mano de Adrián. Era un gesto de confianza. En ese momento, el médico entendió algo importante. La criatura estaba dispuesta a luchar junto a él. No estaba sola, y él tampoco. «Vamos a encontrarlos, y vamos a detenerlos», murmuró Adrián, ajustando los controles del dispositivo para maximizar la señal de bloqueo de nanobots. La criatura gimió, como si entendiera que su supervivencia dependía de cada movimiento. Cada rugido era un recordatorio de la batalla que estaba por venir. Adrián respiró profundo y recordó por qué los humanos habían sobrevivido durante milenios, no solo por fuerza o tecnología, sino por valor y coraje. Los nanobots comenzaron a reaccionar con violencia. La sala temblaba, las luces parpadeaban, y el núcleo de Zarra brillaba más intensamente. Era un desafío directo.
Si los humanos no actuaban rápido, la criatura podría sucumbir a la señal de control. Adrián se acercó a los Uberraak y dijo: si quieren sobrevivir y proteger su legado, van a ayudarme. El líder Uberraak bajó la cabeza lentamente. Muy bien, te ayudaremos, humano. Pero si fallamos, todos moriremos. Juntos, comenzaron a preparar el equipo necesario. Las coordenadas del núcleo de Sarrá mostraban varios puntos clave en la galaxia. Adrián comprendió que no era solo un rescate, era una operación intergaláctica. La Orden Sombra estaba oculta, pero esta criatura llevaba la pista de su ubicación. Sarrá rugió nuevamente, más fuerte esta vez. Su energía parecía sincronizarse con los impulsos del dispositivo de Adrián. Era como si la criatura le diera fuerza, y él se sintiera capaz de enfrentar lo imposible. Esto es solo el comienzo, murmuró Adrián. Pero juntos, vamos a luchar. La criatura lo miró directamente a los ojos. No había miedo, solo determinación y esperanza. Adrián sonrió por primera vez en horas. Sabía que la batalla no sería fácil, pero también sabía que los humanos nunca se rendían ante la oscuridad. Mientras preparaban el dispositivo para su primer salto hacia los emisores de la Orden Sombra, un último rugido resonó en toda la estación. Era un rugido que hablaba de supervivencia, coraje y alianza inesperada. El viaje humano y felino había comenzado. Y nada en la galaxia sería igual después de eso. El viaje hacia los emisores de la Orden Sombra no fue fácil. Adrián Soler y Sarrá atravesaban la galaxia en una pequeña nave humana modificada, mientras los Uberraak los acompañaban en silencio, temerosos pero confiando en el humano que había desafiado a su propia raza. Cada salto a través del hiperespacio aumentaba la tensión. Los nanobots dentro de Sarrá reaccionaban a cualquier señal externa, y cualquier interferencia podía ser fatal. Si estos emisores no se desactivan, Sarrá no sobrevivirá, murmuró Adrián, mirando los monitores que mostraban el estado del núcleo de la criatura. Sarrá yacía parcialmente sedada, pero sus ojos brillaban con conciencia y fuerza. Adrián podía sentir que la criatura lo guiaba, transmitiéndole información telepática sobre la ubicación de los emisores y la mejor forma de desactivarlos sin destruir el núcleo. Cuando llegaron al primer punto, un planeta oscuro y desolado, los nanobots comenzaron a aumentar su actividad. Cada pulsación del núcleo de Sarrá parecía sincronizarse con un pulso electromagnético lejano. Adrián comprendió que los emisores no solo controlaban la señal, sino que alimentaban los nanobots, manteniéndolos vivos y activos. Necesitamos un antídoto, y rápido, dijo Adrián. Pero no cualquier antídoto funcionará. Necesitamos un compuesto que interactúe con su ADN y neutralice los nanobots sin matarla. Los Uberraak observaron con asombro mientras Adrián sacaba un dispositivo experimental y comenzaba a sintetizar el antídoto directamente en la nave. Sus manos se movían con precisión y rapidez. Cada movimiento estaba calculado para crear la combinación perfecta de bioquímica humana y tecnología de neutralización nanobótica. Nunca había visto algo así, murmuró uno de los Uberraak. Un humano, salvando una criatura de nuestra especie y luchando contra una tecnología que ni nosotros entendemos. Sarrá gimió débilmente cuando Adrián aplicó el primer procedimiento. Los nanobots dentro de ella comenzaron a reaccionar violentamente, pero la criatura luchaba. No solo contra la tecnología que la consumía, sino junto a Adrián, confiando plenamente en que él podía salvarla. El segundo paso era el más arriesgado. Adrián necesitaba insertar un microconductor en el núcleo que guiara el antídoto a cada nanobot sin dañar el tejido biológico de Sarrá. La criatura gimió de nuevo, y la nave tembló con la energía que emanaba del núcleo. Cada segundo contaba, y la Orden Sombra no iba a permanecer inactiva. Desde algún lugar del hiperespacio, los emisores comenzaron a reaccionar. Una señal de advertencia, como un rugido metálico, llegó a la nave. Los nanobots dentro de Sarrá aumentaron su actividad, como si supieran que alguien estaba interfiriendo con su red. Adrián respiró profundo.
Su mente estaba concentrada al máximo. Esto es para salvarte. No me falles ahora. Cuando finalmente aplicó el microconductor, el núcleo de Sarrá brilló intensamente. Los nanobots comenzaron a reorganizarse, pero esta vez bajo el control del antídoto. La luz roja del núcleo se volvió azul, y un pulso recorrió todo su cuerpo. La criatura exhaló un rugido que parecía un grito de alivio. Los Uberraak observaron con incredulidad y respeto. Lo hizo, el humano lo logró, murmuró el líder. Pero la victoria fue momentánea. A lo lejos, en la órbita del planeta, una nave desconocida emergió de las sombras. Era grande, negra, con símbolos de la Orden Sombra brillando en rojo. La señal de control que intentaba manipular a Sarrá ahora provenía directamente de ellos. No podemos enfrentarlos solos, dijo Adrián. Necesitamos a Sarrá activa. Su fuerza puede ser nuestra única ventaja. Sarrá, aunque agotada, se levantó. Su pelaje plateado brillaba con la luz azul del antídoto. Sus ojos amarillos estaban llenos de determinación. La criatura rugió, y la nave entera vibró con la energía que emanaba de ella. El enfrentamiento comenzó. Los nanobots remanentes intentaron resistirse, pero gracias al antídoto y a la sincronización con Adrián, Sarrá logró controlarlos parcialmente. Cada movimiento de la criatura estaba sincronizado con el control del humano, formando un vínculo imposible entre especie y tecnología. La nave enemiga disparó ráfagas de energía hacia ellos, pero Sarrá las esquivaba con agilidad sobrehumana. Sus patas golpeaban la nave humana, generando ondas que deshabilitaban sistemas enemigos. Adrián dirigía cada acción, cada maniobra, mientras los Uberraak ayudaban con los controles de energía y escudos. «Esto es increíble», murmuró uno de los Uberraak. «Nunca imaginé que un humano pudiera coordinar con una bestia de nuestra especie de esta manera». Adrián mantuvo la calma. Sabía que la Orden Sombra no se detendría. Los emisores debían ser destruidos, y Sarrá debía sobrevivir. Cada segundo contaba, cada decisión podía salvar o destruir. Finalmente, llegaron al núcleo principal del emisor. Adrián y Sarrá trabajaron juntos, él aplicando el antídoto final, la criatura manteniendo el pulso de energía estable. Una explosión de luz azul llenó la habitación cuando los emisores fueron neutralizados. Los nanobots restantes fueron desactivados y la señal de control se extinguió. Sarrá respiró profundamente, exhalando un rugido de alivio y victoria. Adrián la observó, con sudor en la frente y corazón acelerado. «Lo logramos, juntos», dijo, sonriendo. «Sobreviviste, y vencimos a la Orden Sombra, por ahora». Los Uberraak se acercaron y tocaron la nave, respetuosamente. «Nunca olvidaremos esto, humano. Nunca». Sarrá se recostó, agotada, pero viva. Y Adrián comprendió algo profundo. Los humanos podían enfrentarse a lo imposible, incluso contra la Orden Sombra, cuando actuaban con coraje y corazón. Pero mientras celebraban la victoria momentánea, Adrián sabía que esto solo era el inicio de una guerra mucho más grande. La Orden Sombra seguiría buscando formas de controlar, manipular y destruir. Y él, junto a Sarrá, sería la primera línea de defensa. El doctor humano y la bestia felina se miraron. Un vínculo más fuerte que cualquier arma, más profundo que cualquier tecnología, se había formado. «Vamos a prepararnos para lo que viene», murmuró Adrián. «Porque la Orden Sombra no se detendrá, y tampoco nosotros». La galaxia, silenciosa por 1000 años, estaba despertando. Y Adrián, un simple humano, estaba listo para enfrentar lo que nadie más podía. La galaxia estaba en calma momentánea, pero esa calma era frágil. Adrián Soler observaba a Sarrá, descansando sobre la cubierta de la nave. El corazón de la criatura latía con fuerza, el núcleo azul brillando suavemente después del antídoto. La amenaza inmediata de los emisores había terminado, y la Orden Sombra parecía retirada, por ahora. «Lo logramos, por hoy»,
murmuró Adrián, acariciando el pelaje de Sarrá. Pero sé que esto no termina aquí. Los Uberraak lo rodeaban, mostrando respeto. Por primera vez, la alianza entre especies parecía posible. Uno de ellos, aún sorprendido, dijo: «Nunca creí que un humano pudiera enfrentarse a la Orden Sombra y ganar». Adrián suspiró. «No la ganamos completamente. Solo sobrevivimos a la primera batalla». Sarrá levantó la cabeza y miró hacia la ventana del espacio, donde estrellas lejanas brillaban como faros silenciosos. Era como si la criatura supiera que la guerra apenas comenzaba. Su rugido, aunque tranquilo, llevaba un mensaje de advertencia. De repente, la pantalla de la nave parpadeó. Una señal desconocida apareció, codificada con un patrón que Adrián reconoció de inmediato. Era la Orden Sombra. «No puede ser», murmuró, frunciendo el ceño. «Todavía están activos, y nos han localizado». Los símbolos rojos en la pantalla brillaban con intensidad. Una voz metálica resonó, fría y autoritaria. «La criatura fue salvada, pero la semilla de la oscuridad permanece. La próxima vez, no habrá advertencia». Sarrá rugió, lanzando una ráfaga de energía que iluminó la nave, como si intentara advertir o desafiar a los que estaban observando desde la distancia. Adrián comprendió que la criatura y él estaban conectados de manera que la Orden Sombra no podía romper fácilmente. «Ellos vendrán, y será peor», dijo Adrián. «Pero ahora tenemos algo que ellos no esperan: confianza y alianza. Humanos y Sarrá, juntos podemos enfrentarlos». Los Uberraak miraban con asombro. Nunca habían visto a un humano desafiar directamente a la Orden Sombra y sobrevivir. La combinación de estrategia humana, coraje y la fuerza de la criatura había demostrado algo que la galaxia entera aún no entendía. Los humanos eran impredecibles y peligrosamente resistentes. De repente, el núcleo azul de Sarrá comenzó a emitir pulsos diferentes, como si intentara comunicarse directamente con Adrián. La criatura proyectó imágenes de otros lugares, otros emisores potenciales, y fragmentos de información sobre la Orden Sombra. Adrián comprendió que Sarrá no solo estaba viva, sino que llevaba dentro la clave para encontrar y detener a la Orden Sombra. «Esto es más grande de lo que imaginé», murmuró Adrián. «Y nosotros somos los únicos que podemos detenerlo». Sarrá gimió suavemente, un sonido que parecía humano en su intención. La criatura estaba lista para seguirlo hasta el final, sin importar los peligros que vinieran. Entonces, una alarma resonó desde el panel principal. Una nave desconocida emergió de las sombras, mucho más grande que cualquier nave humana o Uberraak que hubieran visto. Su diseño era oscuro, frío, intimidante, y el símbolo de la Orden Sombra brillaba con intensidad en rojo. «¿Es un aviso o un ataque?», murmuró Adrián, ajustando los controles de la nave. «Y no podemos huir. Esta vez debemos enfrentarlos directamente». Sarrá se levantó, sus patas golpeando la cubierta con fuerza, proyectando ondas de energía. Los nanobots restantes dentro de su cuerpo se alinearon bajo el control del antídoto, listos para la confrontación. Adrián comprendió que no solo estaba protegiendo a la criatura, sino que ahora ambos eran armas vivas, conscientes y conectadas. «Prepárense», dijo Adrián a los Uberraak. «La Orden Sombra no sabe lo que significa desafiar a los humanos, y a Sarrá». Mientras la nave se acercaba a la nave enemiga, los sistemas de la Orden Sombra comenzaron a activar defensas desconocidas. Campos de energía y ataques automatizados aparecieron de la nada. Pero Sarrá se adelantó, esquivando, golpeando y usando su energía biotecnológica para neutralizar los sistemas. Adrián coordinaba cada acción, su mente trabajando al ritmo de los latidos de la criatura. «Esto es solo el principio», murmuró Adrián. «Si sobrevivimos, la galaxia nunca volverá a subestimar a los humanos, ni a sus aliados». En el horizonte, más naves de la Orden Sombra comenzaron a emerger. La batalla estaba por comenzar. Pero por primera vez en 1000 años,
La galaxia había visto algo inesperado. La determinación humana combinada con la fuerza de una criatura olvidada podía desafiar incluso a la organización más poderosa y oculta. Zarra rugió nuevamente, y la luz azul de su núcleo iluminó toda la nave, enviando un mensaje silencioso pero claro. Estamos listos, y no retrocederemos. Adrián respiró profundo, mirando a la criatura. Vamos a luchar, y esta vez no habrá miedo. Mientras las naves enemigas se acercaban, la pantalla parpadeó con símbolos de advertencia, y la voz metálica de la Orden Sombra resonó una vez más. El despertar de la sombra ha comenzado, y no podrán detenerlo. Zarra y Adrián se miraron. Un vínculo imposible se había formado. Humano y bestia, mente y corazón, coraje y determinación. La galaxia estaba a punto de presenciar algo que jamás olvidaría. La nave se lanzó hacia la batalla, y en ese momento, la historia de la Orden Sombra y la humanidad apenas comenzaba.